Te damos la bienvenida a Grant Thornton. Somos una organización global que nació en 1924 en Reino Unido. Desde nuestros inicios hemos apoyado a las organizaciones más dinámicas e innovadoras de sus industrias, ayudándolas a alcanzar su máximo potencial. Hoy hacemos presencia en más de 150 países. En Colombia contamos con más de 30 años de experiencia prestando servicios de aseguramiento, asesoría tributaria y servicios legales, outsourcing, auditoría, NIF y FRS y servicios especializados de consultoría. Con presencia en las principales regiones del país: Andina Central, Antioquia y Eje Cafetero, Pacífico y Suroccidente, Caribe y Oriental, garantizando cobertura a nivel nacional. Los valores globales que nos caracterizan son colaboración, liderazgo, excelencia, agilidad, respeto y responsabilidad. Nuestra cultura internacional nos distingue y nos ayuda a construir una red donde todos somos bienvenidos. La actitud amistosa en el trabajo, el enfoque inclusivo como comunidad y la determinación de ir más allá para nuestros clientes nos convierte en su primera opción. En Grant Thornton, Colombia, ofrecemos una experiencia más personal, ágil y proactiva. Vamos más allá de lo habitual. Desafiamos lo convencional, encontrando mejores soluciones para que nuestros colaboradores, clientes y comunidades puedan impactar positivamente en su futuro. Cuidamos a las personas y las relaciones. Somos más ágiles, valoramos las diferentes perspectivas, indicamos el camino, mantenemos un enfoque nítido de calidad. Contamos con amplia experiencia en diversos sectores de la economía: agricultura, comercio, construcción, salud, financiero, manufactura, tecnología, sector público, hotelería y turismo y oil and gas. Somos Grant Thornton Colombia, toda una red de expertos a tu disposición. Bueno, nuevamente, muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a nuestro evento La inteligencia artificial y su impacto en la integridad de la información y sus datos personales. Los invitamos a escanear nuestro código QR para que puedan conocer nuestros boletines informativos, nuestro canal de podcast, servicios y próximos eventos. Es muy fácil, con su dispositivo móvil activamos la cámara y enfocamos el código que aparece en la pantalla. Posteriormente aparecerá un link en un recuadro amarillo. Damos clic sobre ese link y listo. Se desplegará el menú para que usted acceda al tema de su interés. Bueno, los invitamos también a dejar sus preguntas en el botón PIR que encontrarán en la parte superior de su menú en Teams. Nuestros expertos le irán dando respuesta a lo largo de la presentación. Al finalizar, les compartiremos un link para que se registren y puedan recibir las memorias del evento. Bueno, los expertos que nos acompañan el día de hoy son Hermer Julián Uriza, gerente de consultoría. Julián es economista con especialización en gestión de riesgos financieros. En materia de protección de datos, se encuentra certificado como líder de auditoría e implementador internacional en el estándar de la ISO 27701-2019, además de contar con sólidos conocimientos en el estándar de ISO 27001-2022 y el marco de seguridad de información definido por el National Institute of Standards and Technology. Ha actuado como oficial de cumplimiento en protección de datos, además de contar con experiencia en diferentes sectores económicos. Ha participado en capacitaciones de metodología y seminarios y evaluaciones en torno a la protección de datos, además de proporcionar un enfoque de riesgos para minimizar la exposición de las compañías a posibles pérdidas, las cuales, al tener una visión multidimensional, permite focalizar y priorizar la toma de decisiones y el efecto financiero. Está también con nosotros Johan Steven Jaime, coordinador de riesgos y calidad en Grant Thornton. Johan es profesional en ciencias de la información, inteligencia de negocios e ingeniero industrial con conocimientos en materia de protección de datos,
propiedad intelectual y gestión documental, con experiencia en el diseño e implementación de programas integrales de tratamiento de datos personales, incluyendo la valoración de impactos y el ciclo de vida de los datos. Es implementado líder de la norma internacional ISO 27001-2019, con experiencia en diferentes sectores económicos. Ha participado en capacitaciones en torno al cumplimiento y gestión del conocimiento en cada uno de los procesos que intervienen en el Registro Nacional de Bases de Datos, tratamiento de datos personales y gestión de la información. Nuestra agenda para el día de hoy es la siguiente. Módulo 1. Introducción, normas locales e internacionales, aspectos básicos. Módulo 2. ¿Qué es la inteligencia artificial? Importancia en el contexto colombiano y consideraciones éticas. Módulo 3. Uso de la inteligencia artificial en los datos personales. Separación entre inteligencia artificial y automatización. Módulo 4. Impacto en la eficiencia y seguridad. Evaluaciones de impacto de privacidad. Módulo 5. Desarrollo de la propiedad intelectual, crecimiento empresarial. Bueno, los dejo en compañía de Julián Uriza. Bienvenidos. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a todos los que están participando en este webinar. Bien, vamos a entrar en materia con todo el tema. La inteligencia artificial ya no es un tema optativo, sino que ya entró y tiene su fundamento dentro de las organizaciones. Es decir, que cada vez más las organizaciones han empezado a hacer uso de la inteligencia artificial para poder desarrollar todas sus actividades de manera eficiente. Dentro de este mismo precepto es importante que consideremos, ¿cierto?, que si bien la inteligencia artificial está generando un plus para las compañías y les está permitiendo mantenerse en una de las vanguardias, uno de los temas más relevantes que está jugando todo el tema de inteligencia artificial viene siendo la protección de datos personales. Es decir, que si no estamos dando cumplimiento a los lineamientos referenciados a través de las normas en materia de protección de datos personales, no podemos como compañía empezar a desarrollar las actividades de inteligencia artificial. Recordemos que la inteligencia artificial viene siendo la cúspide de una serie de actividades que se estuvieron desarrollando previamente, ¿cierto? Y que su fundamento es a través del Big Data, que es la captación de datos de manera masiva y ser empleados de manera consecutiva. El objetivo de este webinar es darles a conocer a ustedes los lineamientos o las mejores prácticas que deben de estar cumpliéndose en este momento dentro de las compañías que estén utilizando inteligencia artificial para salvaguardar la protección de los datos personales a los que se encuentran inmersos. Es importante considerar que aquí a nivel de Colombia en este momento se encuentra en plenaria de Senado la discusión sobre toda la normativa que va a dar cumplimiento al tema de protección de datos personales y la alineación con la inteligencia artificial. Uno de los temas más relevantes es la aparición ahora sí de manera oficial del DPO, que será el Data Protection Officer, que deberá de estar implementándose entre todas las compañías. Pero en este momento vamos a estar abordando los temas tanto con mejor práctica a nivel internacional como las normativas que hoy ya ha expedido la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de protección de datos personales. Bueno, también que es importante que como compañía tengamos muy presente, ¿cierto? Y más adelante lo vamos a estar viendo. Los procesos de automatización no corresponden o no deben de interpretarse como inteligencia artificial. Entonces, todos los procesos que ustedes tengan establecidos que implican una automatización del proceso no hacen referencia o no son catarsis de directamente la inteligencia artificial y por lo tanto no estarán sometidos a los lineamientos que están establecidos actualmente. En ese sentido, lo que mencionaba Julián es que el Estado colombiano ha venido trabajando en implementar nuevas normativas que involucren también el uso de la inteligencia artificial. En ese sentido, pues hemos encontrado como un recorrido de la normatividad inicial, que es como la base fundamental que inició desde el 2008 con relación a lo que era la Habeas Data y la información crediticia o comercial de las personas. Aquí hablábamos del tema de data crédito, información crediticia de las personas, las bases de datos que usan las empresas referente pues al tema de crédito.
Entonces, desde ahí partió el Estado colombiano en iniciar con la protección de datos personales. Ya cuando hablamos de la Ley 1581 de 2012, ya empezamos a profundizar un poco más en lo que es verdaderamente proteger nuestros datos y tener como la garantía constitucional que tenemos todos, que es el derecho de habeas data y a la intimidad y al buen nombre. Desde ahí sabemos que todas las empresas tienen que implementar políticas, procedimientos y que obviamente no solo debe quedar en el papel, sino que también debe desarrollarse y tener una ejecución permanente al interior de las entidades. Seguidamente, pues encontramos la Ley 1582 de 2012. Este trata de la cooperación que el Estado colombiano ha incluido dentro de sus procesos referente a lo que es la protección de datos personales a nivel internacional, asimismo contra la lucha de la ciberdelincuencia, el conocimiento de los datos de las personas extranjeras y cómo ellas pueden acceder aún estando en otro país. Seguidamente encontramos el decreto 1377 de 2013. En este ya se abarca un poco más, no solo establecer una política de tratamiento de datos personales, sino que también en implementar ciertas actividades y hacer seguimiento constante a lo que es proteger verdaderamente los derechos de las personas frente al tratamiento de datos personales. Una vez pues se sienta como la base de esa normativa, el Estado colombiano decide que todas las empresas que cumplan ciertos topes deben de registrar sus bases de datos personales con el fin de que todas las personas, es decir, los titulares de la información, puedan saber en dónde o cómo pueden consultar sus datos personales. En este decreto 886 de 2014 se establece que para cada base de datos que usa cada entidad, se debe establecer una finalidad, se deben enlistar los responsables, los encargados y se deben de seguir ciertos parámetros para asegurar el cumplimiento de lo que verdaderamente es proteger nuestros datos. Adicionalmente, se creó el Decreto Único 1074 de 2015, que deroga en cierta medida el decreto anterior. En este se refiere más que todo a que todas las compañías tienen la responsabilidad, inclusive antes de su creación, pensar en cómo van a proteger los datos personales, ¿sí? Cómo que, o sea, como les mencionaba, no es que quede en el papel, sino que también se puede desarrollar una política y un procedimiento que sirva para que las personas también puedan acceder a sus derechos como tal. Seguidamente encontramos el decreto 255 de 2022. Este trata de las normas corporativas vinculantes que hace referencia a que las compañías que tienen, un ejemplo, casa matriz, no sé, en Estados Unidos, en Europa, deben implementar aquí en Colombia la normatividad o los estándares a nivel internacional, pero también deben acoplarse a la normatividad colombiana. Es decir, ambos tienen que tener una sinergia frente a lo que son verdaderamente el uso de los datos personales. De lo contrario, pues estaría acarreando incumplimientos y no sería idóneo que se pudiese tratar los datos personales de los titulares. Entonces aquí eh, se incluye ya el concepto de inteligencia artificial debido a que, como todos sabemos, ya es un tema que está en auge y sí o sí pues se va a involucrar dentro de los procesos, no solo en este momento, sino en el futuro. Y quizás sea un poco más riesgoso el uso de los datos personales. Es aquí cuando la SIC, a través de su circular externa número 2 de 2024, esta es muy reciente, indica que todos los administradores de datos personales deben de implementar y asegurar las condiciones mínimas de seguridad, ¿sí? Deben de tener inquietudes éticas frente a cómo pueden usar la inteligencia artificial en el uso de los datos personales, sin tener que de pronto vulnerar alguno de los derechos o principios que cobija el titular.
Adicionalmente, se expide la circular externa número 3 de 2024, que ya está relacionada con la responsabilidad que tienen los coadministradores o en su defecto los encargados del tratamiento de datos personales. Un ejemplo claro es, por ejemplo, que las compañías contraten un outsourcing para que haga ciertas actividades, pero entonces la compañía como tal debe asegurar que esa empresa pueda llevar a cabo de manera idónea las políticas y procedimientos que la empresa contratante ha definido dentro de sus políticas internas. Entonces, es la invitación a que podamos iniciar con esta normativa. Adicionalmente, como parte del compromiso, se tiene en cuenta que la normatividad nacional pues, está generalmente enfocada a lo que indica el Reglamento General de Protección de Datos Personales y a la Ley de Privacidad del Consumidor de Estados Unidos. Entonces, es prácticamente lo mismo, sino que digamos que la normativa internacional es un poco más robusta debido a que el concepto de inteligencia artificial en otros países ya está un poco más avanzado. Aquí es importante tener en cuenta que la normatividad colombiana o la normatividad internacional no solo está diseñada para cuidar los intereses del titular, sino también para generar una cultura en todas las entidades frente al uso de los datos personales. No debemos de ver estas normativas como una regla o como una obligación, sino que definitivamente debemos culturizar a cada uno de los empresarios frente a lo que verdaderamente es el uso de nuestros datos. No podemos pensar que los datos que recopilamos o asumimos deben usarse para cualquier finalidad. Debemos ser respetuosos con la privacidad de las personas y el buen nombre, porque ustedes saben que ahorita con todo este auge y era de la información, es muy difícil tener un control absoluto sobre esto. Es aquí cuando lo que mencionaba Julián es que actualmente el Estado colombiano está intentando realizar o incluir una normativa que sea más robusta, en la que se incluyan más principios, responsabilidades, pero que aún así esta normativa hable de un solo tema que esté relacionado con protección de datos personales. Porque anteriormente pues se ha estado manejando es una serie de conceptos que quizás no involucren a los datos personales y eso de pronto ha generado confusión. Es por eso que pues se intenta crear la figura de un oficial de protección de datos, quien será la persona encargada al interior de las compañías de crear esa cultura de la que tanto le hemos estado hablando. Entonces aquí ya son aspectos básicos. Bien, vamos a empezar a abordar los temas más relevantes e importantes dentro de las actividades que se están desarrollando. En este principio, antes de abordar todo el tema de inteligencia artificial, debemos de tener presente todos los temas más relevantes que actualmente en la normatividad deben de estar debidamente cumplidos dentro de las organizaciones para que estén funcionando de manera eficiente. Y lo primero es que es un dato personal. Recordemos que los datos personales consisten directamente en que en toda la información que se puede desarrollar o que vincule a una persona. ¿Qué quiere decir esto? Los datos personales deben estar ligados directamente hacia una persona que le permite identificar que ese dato pertenece a una persona natural o a una persona jurídica. En español que estamos hablando acá directamente. No es lo mismo yo tener la dirección solamente, ¿cierto? Y no saber a quién corresponde esta dirección que yo tener, decir Julián Uriza, dirección. En ese momento, ¿cierto? Se vuelve un dato personal directamente porque yo estoy identificando que esa dirección le pertenece a un individuo como tal. Y es sobre ese momento y en ese momento cuando tengamos organizadas nuestras bases de datos es que debemos dar inicio a todo el tema de protección de datos personales dentro de todas las actividades que estamos desarrollando. Para eso es importante tener, si quiere continuar con la siguiente.
debemos de tener muy presente el desarrollo de las actividades que nosotros tenemos dentro de los ciclos de datos personales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de estar identificando de manera importante o de manera prioritaria hasta dónde va cada uno de los datos que como compañía nosotros estamos vinculando, alineando o alimentando dentro de nuestras bases de datos. ¿Qué es importante que se debe de considerar aquí? Es que esto va a estar ligado directamente también con el ciclo que estamos reportándole a la Superintendencia de Industria y Comercio relacionado con el manejo de las bases de datos. Nosotros como compañía en primera instancia debemos de identificar cuál va a ser ese ciclo de los datos, ¿cierto? Entendiéndose que yo solamente recolecto la información y no hago absolutamente nada más con la información, ¿cierto? Esto que, ¿quién lo puede desarrollar? Empresas que se dedican a desarrollar encuestas, ¿cierto? Ellos solamente captan la información, pero no se encargan de hacer ningún otro tipo de actividades. Almacenamiento es que yo conservo la información, uso es que yo la estoy tratando, y aquí en el uso es importante tener muy presente que las finalidades, la superintendencia ya ha dejado muy en claro que las finalidades deben ser específicas y claras, no se pueden estar tergiversando y no pueden ser tan simplistas. ¿A qué me refiero con la palabra simplista? No podemos estar diciendo yo voy a usar, capturar, tratar y transferir su información como tal. ¿Por qué? Porque yo no le estoy diciendo los propósitos reales por el cual yo estoy utilizando esta información. Hasta que yo no tenga esto mapeado, yo como compañía no debo de desarrollar ningún tipo de actividades. En ese sentido, que lo que se tiene que estar desarrollando deberán de actualizar sus autorizaciones para estar incluyendo todas las finalidades reales que están utilizando y en especial aquí haciendo catarsis con el tema de inteligencia de datos personales. Es necesario que como compañía nosotros entremos a colocar las autorizaciones correspondientes, es decir, que yo tengo que darle a entender al titular de la información que sus datos van a estar captados y van a ser tratados por una inteligencia artificial, además de que yo tengo que dar garantizar que esa inteligencia artificial es la que se está utilizando dentro de la compañía y sobre todo, ¿cierto? ¿Qué resultados yo voy a obtener de procesar esa información dentro de la inteligencia artificial? Cuando hablamos de circularización, estamos hablando de transferir o de transmitir información dependiendo de las necesidades y esto mismo también tiene que tenerse en cuenta entre la inteligencia artificial. ¿Qué repositorios o en dónde va a estar ubicada la información una vez que ésta sea ubicada dentro de la inteligencia artificial que estoy tratando? Recordemos que aquí en Colombia ya se establecieron países que no son cooperantes en materia de protección de datos, de los cuales el país sugiere que no se debería de estar haciendo una transferencia o una transmisión, dependiendo si es subsidiaria o una empresa común y corriente, de información. ¿Por qué? Porque van a estar expuestos a ese tipo de actividades. Y finalmente el tema de supresión, que va a estar ligado directamente a qué información nosotros debemos de eliminar o que deberíamos de conservar dentro de lo que la autorización que me está dando mi titular. Si mi titular me está diciendo que debo eliminar alguna información, debo desarrollarlo siempre y cuando no vaya en contravía de otras normativas que exijan preservar ese documento o esa información. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el titular puede pedir que se elimine su grupo sanguíneo, pero recuerden que por temas de salud y seguridad en el trabajo se tiene que conservar a qué grupo sanguíneo pertenece el colaborador en este caso, por ejemplo, para desarrollarlo. No sería lo mismo que un tema de ventas en donde para mí es transparente el grupo sanguíneo. En ese sentido, se tiene que tener en cuenta que dependiendo de la naturaleza del titular de la información, se debe solicitar más o menos información y no excederse en solicitar información, porque la superintendencia ya dejó muy en claro que el exceso de información también es contraproducente para la compañía. Si quiere, continuamos con la siguiente diapositiva y dentro de esto debemos de tener muy presente que cuáles son las categorías de los datos. Y aquí vamos a hacer un tema muy puntual. El hecho de que la información sea pública, entendiéndose que se encuentra disponible en Internet, no hace o no implica que sea realmente pública. Para la superintendencia es de vital importancia que se haga esa distinción. La información pública solamente será siempre y cuando el titular de la información haya dejado esa información visible para que sea de conocimiento de todo el mundo o en su defecto la empresa haya adquirido esa información. En español, ¿qué estoy diciendo? El hecho de que una persona natural tenga una red social no implica que esa información es pública. Se vuelve de autorizada para que una empresa la pueda llegar a tratar si el titular de la información ha aceptado la invitación que la persona jurídica le ha enviado. Si la persona jurídica no ha enviado ningún tipo de información, no se puede dar ningún tipo de autorización.
Lo mismo ocurre con las personas jurídicas. La información pública deberá estar en qué, por ejemplo, en las páginas web de cada compañía, dentro de los portales que la Cámara de Comercio ha emitido. Aquí que es importante destacar, los registros que la Cámara de Comercio conserva no son públicos. Estos deben de ser solicitados para que el titular autorice ese trato como tal de manera eficiente. Listo, esto también hay que hacerle una pequeña distinción. La adquisición de las bases de datos de la Cámara de Comercio tampoco es información pública. Recuerden que eso solamente es un tema informativo que se está dando dentro de las cámaras de comercio y que la única forma de que ustedes puedan tratar la información que se encuentra dentro de esas cámaras, dentro de esas bases de datos, es solicitando previa autorización al titular, es decir, a la persona jurídica, dado que hay campos que la Cámara de Comercio no pueden garantizar que sean del todo privados, entendiéndose de la empresa. ¿Cuáles en especial? El correo electrónico, siempre y cuando éste tenga un dominio de Gmail, Hotmail o Yahoo, ¿cierto? Entre otros, o el teléfono celular que se esté dando directamente, salvo que se encuentre en la página web de la empresa, en cuyo caso, si coinciden, pues sí es una información pública. Un dato semiprivado, ya se los había comentado, que es todo el tema de información financiera, y aquí hay que hacer catarsis. También dentro de la información semiprivada va a entrar el tema de inteligencia artificial para todas las compañías que a través de inteligencia artificial establezcan sus modelos financieros para establecer el riesgo de crédito dentro de las compañías. Es decir, que también se va a tener que solicitar al titular esa autorización para poder preprocesar y procesar su información, para poder establecer la base de datos o el modelo que se va a emplear. Aquí que es importante tener muy presente que se tienen que cumplir también los lineamientos que para Superfinanciera, que Superfinanciera ha establecido para riesgo de crédito o en su defecto lo que ha establecido la NIF 9 sobre el deterioro directamente para que se puedan establecer modelos eficientes. Tanto la información privada como sensible, pues ya sabemos que es información que no es semi-privada, es decir, cualquier otra información que no sea financiera y que pueda llegar a afectar al titular directamente. Y aquí sí es importante tener muy presente y nuevamente, cuando hablamos de niños y de adolescentes, es necesario que como empresa solicitemos la autorización también al apoderado representante legal para poder tratar esa información antes de poder procesarla como tal. ¿Continuamos? Asimismo, se tienen que tener muy presentes los principios que estabas dejando muy en claro que se tienen que estar ajustando directamente. Nuevamente, el principio que más importa o los más relevantes acá van a estar dos como principales. El de finalidad, que es que ustedes le tienen que dejar muy en claro al titular de la información los motivos por los cuales se está adquiriendo esa información y adicionalmente el principio de legalidad, es decir, que la compañía cuente con información fidedigna y que esté debidamente representada, es decir, que la legalización está en la captación de los datos y que la compañía pueda garantizar que esos datos fueron captados debidamente y no a través de la influencia de terceros que hayan hecho una exigencia para poder captar esos datos. Asimismo, dentro del concepto de libertad, estamos hablando directamente en toda la información donde el titular debe de conocer qué información es la que la empresa tiene de ellos, ¿cierto? Y la veracidad está ligada en la ratificación de la información. Es decir, que la empresa debe de constatar de que la información que tiene sí corresponde al titular y que no se está adulterando esta información, incluyendo el principio de transparencia que debe estar ligado al de accesos, entendiéndose que la información de los titulares debe estar limitada en concordancia con los roles y responsabilidades que tenga cada colaborador dentro de la compañía y que ninguno debe acceder a más información o menos información y que la información debe ser o parcial o completa dependiendo de las funciones y adicionalmente se aplica el principio de seguridad de la información en donde se tiene que garantizar que la información es íntegra, disponible y que es confidencial dependiendo de las circunstancias. Si quiere, continuamos. Y para finalizar dentro de este rubro, directamente que es importante tener muy presente que los derechos se siguen conservando dentro de la compañía y que es necesario que la compañía los empiece a adaptar directamente con la inteligencia artificial. ¿A qué me refiero?
si la compañía va a estar utilizando chatbots, que es un ejemplo muy puntual, ¿cierto? Deben de quedar claro que el chatbot tiene la autorización por parte del titular de la información para poder procesar la información que se esté colocando allí para mantener los registros y que las bases de datos que se están utilizando, que el chatbot está recaptando, deben estar debidamente autorizadas. ¿A qué me refiero? Que si con el chatbot se están dando cuenta que la compañía está siendo más cuestionada por temas de que no entienden algún tipo de actividad, la empresa puede procesar esa información y obtener nuevas actividades, pero tienen que haber solicitado previamente al titular de la información el desarrollo para que puedan transportar en términos de transferir esa información y poder procesarla de manera adecuada. Si la información no está debidamente clara o el titular de la información no tiene claro, en especial, que su información va a entrar a un nuevo auge de procesamiento, la compañía no puede estar utilizando inteligencia artificial. Listo. En este módulo lo que vamos a ver es, en principio, qué es la inteligencia artificial, su importancia en el contexto colombiano y las consideraciones éticas que todas las compañías deben de tener en cuenta antes de implementar o usar inteligencia artificial en el uso de los datos personales. Entonces, la inteligencia artificial, la pregunta que tenemos inicialmente es saber hasta qué punto nos puede servir la inteligencia artificial, em, hasta qué punto podemos decir nosotros que la inteligencia artificial será objetiva en el uso de los datos personales, teniendo en cuenta que finalmente la inteligencia artificial se ha compilado en el uso de una cantidad inmensa de datos. Entonces, en principio, sabemos que la inteligencia artificial puede llegar a conclusiones basado en toda la información que recoge. Sin embargo, no sabemos hasta qué punto puede generar eh, una conclusión o puede coayudar al uso de los datos. Entonces, aquí la inteligencia artificial está muy arraigada a lo que podría ser la inteligencia humana, ¿sí? Porque a nuestro nivel de conciencia, pues podemos tomar decisiones, podemos analizar y tomar decisiones, pero en este caso la inteligencia artificial podría individualizar o caracterizar a una persona debido a que recoge y recoge y recoge datos. Entonces, es importante saber hasta qué punto podemos nosotros usar la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial es capaz de transformar esa información sin tener que discriminar al titular. Entonces, en la importancia en el contexto colombiano, sabemos que el COMPES pues, ha establecido un concepto específico relacionado con la inteligencia artificial, en donde indica que nosotros como país debemos tener en cuenta que la inteligencia artificial o el desarrollo, la investigación, no debe verse como un aspecto negativo, al contrario, debe verse como un hecho de transformación en el que las personas o la sociedad pueda transformar esas tecnologías a beneficio propio. Esto, como se los he venido diciendo, no con el fin de que la inteligencia artificial finalmente reemplace todas las actividades referentes a las actividades comerciales y al uso de los datos personales, no. La idea es que siempre se involucre el contexto humano, ¿sí? Sin tener que depender finalmente de lo que es la tecnología y la inteligencia artificial. Bueno, tenemos la sentencia 748/2011 en la que la SIC imparte lo que teníamos anteriormente, que pues era el uso de los datos personales frente a lo que es la inteligencia artificial. En este se establece un poco más general el hecho de que la inteligencia artificial debe implementarse con unas condiciones sin dejar a un lado el beneficio propio de la entidad comercial. Ya la Corte Constitucional pues ha venido ahondando un poquito en lo que es referente al uso de los datos, en su regulación, tanto a nivel nacional como de las compañías que transmiten o transfieren información personal.
como lo mencionaba Julián, pues hay países en los que no se puede transmitir o transferir información debido a que no son considerados de nivel seguro a nivel internacional. Y finalmente, como se los comenté, la circular externa número 2 de 2024, que pues ya está arraigada al concepto de lo que es la inteligencia artificial. En este pues habla específicamente de la inteligencia artificial y de cómo serían sus usos considerando sus lineamientos éticos, la integridad de la información personal, cómo nosotros como compañía debemos optar por usar y captar datos personales a través de los sistemas de inteligencia artificial. Entonces es aquí cuando las compañías en este momento deben plantearse que el hecho de usar inteligencia artificial es importante que consideren ciertas actividades antes de iniciar con todo este tema de la implementación de sistemas de inteligencia artificial en el uso de los datos personales. Como todos sabemos, los datos personales ya cuentan con una normativa no muy robusta, pero sí que propende a cuidar y proteger los derechos de los titulares. En ese caso, como compañía, nosotros debemos saber que hay una serie de pasos que debemos de cumplir para poder manejar esos datos. Inicialmente, y como algo primordial, sabemos que debemos de cumplir con todo lo relacionado con tratamiento de datos y todo lo que mencionan las políticas, los decretos, las leyes frente al cumplimiento de- del uso de los datos. Adicionalmente, ningún dato personal podrá ser recopilado o podrá ser usado sin que haya de por medio un consentimiento. Este obviamente debe estar dirigido al titular, este debe ser claro y debe expresar lo que específicamente la entidad usará para esos datos que está recopilando. Adicionalmente, debemos como compañías contar con la transparencia absoluta frente a los datos que estamos recopilando y de comunicarle al titular para qué estamos usando esos datos. En dado caso, la compañía requiera incluir una finalidad distinta, pues tendría que informar nuevamente al titular para qué se está usando ese dato. Finalmente, nosotros como titulares eh, no podríamos decir que tenemos total control sobre nuestra información porque sería una mentira. O sea, ahorita nosotros estamos en un nivel de riesgo bastante alto debido a que la información que generamos, que dejamos en formularios, que incluimos en páginas web, es información que quizás no tenga control y puede caer en manos de cualquier persona y puede generar inconvenientes tanto a nivel personal como a nivel social. Entonces, en la normativa colombiana y la internacional también, se dice que todas las compañías deben de contar con un nivel de seguridad de información óptimo frente a sus sistemas, frente a sus procesos. En el nivel de conservación deben de contar con niveles de acceso que permita solo el conocimiento de los involucrados en el tratamiento de datos personales. No podemos decir que todo el mundo debe conocer nuestros datos y datos específicos que de pronto pueden llegar a individualizar o caracterizar a una persona y puede generarle inconvenientes, como Julián lo mencionaba, para el tema de los datos personales sensibles y privados, está relacionado con esto, en saber que hay datos que no se pueden comunicar y simplemente deben de ser confidenciales para ciertas personas. Entonces aquí lo que decía Julián también es que las compañías tampoco deben de contar con una cantidad inmensa de datos, ¿sí? Es decir, debemos saber qué datos son los importantes, ¿sí? Y saber cómo los podemos usar en nuestras actividades diarias, en nuestros procesos,
pero no voy a decir, no, recopilo, bueno, que me pregunten a mí, soltero, casado, no, porque no, o sea, es una información que quizás no sea relevante para el proceso. Entonces, es importante tener en cuenta que como compañía debemos saber es cómo vamos a manejar esos datos, qué datos son los que vamos a recopilar y para qué los vamos a usar. Entonces aquí les dejo como una especie de frase en la que les decía que la inteligencia artificial es un cambio que sí o sí tiene que darse. Sin embargo, pues no debemos dejar a un lado todas las actividades humanas que conllevan el origen de esta inteligencia artificial. Cuando hablamos de anonimización y pseudonimización, hablamos de que hay datos que de por sí se usan para elaborar perfiles. En este caso, no sé si les ha pasado de pronto que cuando ustedes ingresan a una página web, aceptan cookies, quizás consultan temas diversos. Entonces, como que el algoritmo, ustedes se preguntan, no, que quiero comprar esto o que me interesa este viaje, y ustedes dicen, bueno, creo que me están espiando porque el algoritmo automáticamente genera un camino, ¿sí? Para los usuarios en el que podría interesarse en actividades o noticias relacionadas con, por ejemplo, ese viaje. Es decir, llegan noticias, llegan actividades ¿de qué? De marketing frente a lo que uno quizás estaba pensando o estuvo consultando. Entonces, la idea de los sistemas es que si se recopilan esos datos, sea de forma anónima, simplemente se considere es el perfil del usuario, más no la identidad como tal del titular, porque en esta también se recogen que el IP, el computador, entre otras cosas que no deberían estar realizándose. Ya para la toma de decisiones, sabemos que todas las compañías tienen que establecer un programa, un marco al interior de su organización en el que gire en torno a lo que es la protección de datos, en las buenas prácticas de seguridad de la información y de cómo optar por mejorar continuamente frente a lo que son la protección de los derechos de los titulares. Es importante saber que si nosotros incumplimos el primer ítem, ¿sí? Del tema legal, sabemos que estamos incumpliendo un derecho constitucional. Y esto podría acarrearnos sanciones bastante grandes, inclusive el cierre total de las actividades de tratamiento de datos personales. Bien, en nuestro módulo 3 vamos a estar viendo dos temas importantes que son el uso de la inteligencia artificial en los datos personales y la separación entre inteligencia artificial y automatización. En primera instancia, vamos con nuestro primer módulo, ¿cierto? En el que nosotros vamos a tener que ver ejemplos ya directamente trazados y esto ya se ve en la actualidad. Por ejemplo, lo que son las plataformas de conferencias que ahorita se están viendo, ¿cierto? Por ejemplo, ya aquí en Teams tenemos la de Redmi, que es la que nos permite sacar un abstract de la reunión, ¿cierto? Y con base a eso, pues le está detallando, incluso les puede dar análisis, ¿cierto? Dentro de nuestras plataformas de Zoom también tenemos los servicios en los que básicamente se están dejando amplias zonas y eso es un tema muy importante a considerar. Como yo les estaba diciendo, las autorizaciones deben ser específicas. Los vacíos legales que se estén generando pueden ser utilizados a beneficio de la empresa y pueden llegar a exponer la vulnerabilidad dentro del tratamiento para las personas naturales o los titulares como tal, ¿cierto? ¿Qué implica dentro de estos temas, cierto? En especial, por ejemplo, volviendo con todo el tema de inteligencia artificial. Tenemos que como compañía empezar a determinar dónde es rentable, dónde es ideal que se esté tratando estos datos personales. ¿Por qué? Porque como yo les estaba comentando al inicio, ¿cierto? El hecho de que Teams esté tratando con el Redmi una conversación y ahí se está teniendo temas confidenciales, recordemos que esta conversación se le remitiría a todos los participantes que están invitados a la reunión, así hubieran sido solamente 2 minutos, pero ya directamente ellos pueden sacar el abstract de toda la información. Ahí se pueden llegar a generar vulnerabilidades dentro de los sistemas, dentro de la compañía y se puede llegar a perder ¿qué? El hecho de la propiedad
personal de la empresa, ¿cierto? Y que ésta pueda llegar a ser divulgada. Entonces, aquí, ¿qué es importante para empezar a considerar? Que la inteligencia artificial, si bien va a ser y se tiene que adaptar cada empresa a poder utilizarla según lo más óptimo, porque aquí tenemos que tener muy presente el modelo de negocio de cada compañía y que algunas compañías les transversal o transparente el uso de inteligencia artificial, como para algunas sí les puede llegar a funcionar. Es importante que más adelante lo vamos a estar viendo, el tema de la gestión de riesgos, en especial porque tenemos que estar haciendo catarsis, ¿cierto? De que los datos personales en la actualidad ya se están conservando y están siendo tratados de una manera eficiente. Cuando yo me refiero a manera eficiente entre todas las actividades, es que ya no solamente se están tratando para fines originales, sino que también se les está dando una cuantía más específica. Dentro de este tema que es importante tener muy presente y sobre todo la adaptación. ¿Cierto? Ya estamos en una época de transfiguración en donde incluso las carreras profesionales también se están viendo afectadas por el tema de inteligencia artificial y los roles y responsabilidades anteriores están migrando. Las compañías deben de tener muy presente, ¿cierto? Que cuando se vaya a hacer el uso de la inteligencia artificial, lo primero que tiene que llegar a la vanguardia, ¿cierto? Es los lineamientos a través de una política de inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que las compañías no pueden y no deben de estar realizando gestiones en cualquier tipo de página, entendiéndose como ChatGPT, Gemini, etcétera, ¿cierto? Si no las han clasificado dentro de su sistema de seguridad de la información de manera eficiente. Lo mismo ocurre con las alianzas estratégicas que las compañías estén teniendo, en donde parte de toda la inteligencia la están correlacionándolas y las están alineando. Si las empresas no pueden llegar a determinar que la otra parte cuenta con niveles de seguridad de la información suficientes para minimizar el riesgo de hackeo y de acceso no autorizado a la información, se van a estar exponiendo a un nivel errado, porque recordemos que mucha de esta información reposa en el concepto de la nube, entendiéndose que con la nube cualquier persona podría llegar a acceder a esa información de manera puntual y específica. Lo mismo llega a ocurrir si como personas, es decir, como una persona jurídica, se está empezando a desarrollar patrones de comportamiento de su mercado, ¿cierto? Y se está colocando información que no corresponde dentro de todo el tema de inteligencia artificial. Estos son temas en los que la compañía debe de estar salvaguardando y debe de estar garantizando, en especial, el tratamiento para qué. Si quiere, continúa con la siguiente, en especial, ¿por qué? Porque como ya la inteligencia artificial se volvió inocua e inherente dentro de todos los procesos, en especial con el tratamiento en Internet, dentro de las actividades que se están desarrollando, ¿cierto? Las compañías deben de conservar y deberán de generar patrones, límites o mínimos garantizados, en especial girando a qué, a los temas de acceso a la información, es decir, a los accesos que se tienen dentro de la compañía y quienes dentro de la compañía van a ser los que van a estar tratando el tema de inteligencia artificial. Y en especial, pues un tema que más adelante se va a ver, que es el tema de propiedad intelectual, cierto que se tienen que estar preservando. Aquí que es importante tener muy presente que la inteligencia artificial debe de ser clara y concisa para las contrapartes que se esté utilizando. Las personas jurídicas tienen la responsabilidad social de estar dándoles a conocer a cada uno de las partes que se va o no se va a utilizar la información dependiendo de las aristas que se requieran, que es importante también considerar dentro de los aspectos mínimos necesarios dentro de todas las actividades. Y es que las empresas en este momento que ya están adaptando el tema de inteligencia artificial, ¿cierto? Deben de preservar y determinar hasta qué límites la inteligencia artificial es viable o no es viable para el desarrollo como compañía dentro de todas las actividades. Y aquí es donde vamos a estar jugando principalmente con el precepto más relevante y más importante, que es la forma en la que se van a adquirir y cómo se va a transferir esa información. Recordemos que los códigos que si finalmente se puedan llegar a generar a través de inteligencia artificial deben estar debidamente sellados, entendiéndose con sellados es que existe un limitante y para ser más específico deben estar debidamente cifrados. ¿Para qué? Para que no cualquiera pueda llegar a estar accediendo y ese código adicionalmente se tiene que llegar a reevaluar y aquí es donde va a entrar el machine learning, que es básicamente el precepto original, porque recordemos que la inteligencia artificial es la combinación entre la Big Data y el Machine Learning. Big Data que era solamente
tabular grandes volúmenes de información, y el machine learning, que era procesar información a través de este y generar actividades. La inteligencia artificial es la mezcla de las dos, sobre todo aquí que se debe de estar teniendo muy presente, y es que la compañía deberá de mantener en todo momento los desarrollos que genere a la vanguardia, y deberán de estar teniendo muy presente cómo se está comportando los mercados que están utilizando el tema de inteligencia artificial. En especial, aquí estamos haciendo énfasis es que los modelos con inteligencia artificial que sean predictivos deberán de mantenerse de manera constante actualizados, y por consiguiente la compañía debe tener sus políticas debidamente actualizadas conforme las evoluciones que estén teniendo los aplicativos que estén utilizando, y si están haciendo un joint venture o un due diligence relacionado con terceros que les estén generando estos temas, deben de priorizar los acuerdos de confidencialidad donde las compañías deban de estar estableciendo los parámetros y la no divulgación de las actividades y ejecuciones que estén desarrollando dentro de la compañía. Es decir, que estos acuerdos de confidencialidad no solamente deben estar para terceros, sino que al interior de la compañía los colaboradores deben de recibir o deben de firmar el acuerdo de confidencialidad donde se garantice que las investigaciones que se hagan a través de inteligencia artificial no van a estar debidamente socializadas o divulgadas. Si quiere, seguimos con la que sigue, por favor. Y es aquí donde estamos hablando de la separación entre inteligencia artificial y la automatización. Dentro de esos dos aspectos, en primera instancia, debemos de tener muy presente que las dos son temas totalmente diferentes. ¿Listo? Como se los estábamos comentando al inicio, la automatización corresponde a procesos tecnológicos donde se busca reducir la intervención humana en los procesos. La automatización corresponde específicamente, y para que lo tengamos presente, es en la actualización para facilitar el desarrollo de actividades operativas dentro de la compañía. ¿Listo? Es decir, que esas actividades operativas no tienen una participación de una persona, entendiéndose que la persona deba de analizar las actividades que se están desarrollando. Si la actividad que se está automatizando o que se planea generar con un desarrollo implica el análisis o y posibles tomas de decisiones al interior de la compañía, estamos hablando de inteligencia artificial. Para que lo tengamos muy presente, un proceso de automatización que puede ser en una empresa industrial, la adquisición de una máquina que le permita cargar más o desplazar más rápido la materia prima para poder procesarla a una unidad de servicios, que puede ser una automatización, el proceso de estandarizar una presentación o involucrar el manual de marca, ¿cierto? Y ahí viene siendo inteligencia artificial dentro de las actividades como tal, que les genere un modelo predictivo en donde adicionalmente les diga qué zonas del país debería el equipo de ventas empezar a focalizarse, ¿cierto? ¿Qué más puede llegar a ser inteligencia artificial dentro de las actividades, cierto? El hecho de que les empiecen a generar discursos, introducciones o cualquier otro tipo de actividad sin que se tenga en cuenta, sino que solamente se le estén dando guiones o algún tipo de actividad. En ese momento la inteligencia artificial ya entra a construirse. Entonces, para que lo tengamos muy presente, ¿qué viene a hacer acá? La automatización es la que va a reemplazar funciones netamente operativas dentro de una compañía, ¿cierto? Y donde el colaborador ahora va a tener que replantear o generar un desarrollo profesional continuo para ser más competitivo, mientras que la inteligencia artificial lo que debe ser es un complemento de la capacidad de análisis que tiene el colaborador para desarrollar sus actividades, y adicionalmente, ¿cierto? Va a permitir la focalización, el replanteamiento de ciertas funciones para facilitar las actividades. Asimismo, que es importante tener muy presente, la automatización es un control inherente dentro de las actividades que busca facilitar el desarrollo de ciertas actividades básicas o rutinarias para que la compañía pueda ser más productiva, mientras que la inteligencia artificial lo que está generando son algoritmos de comportamiento y de tratamiento de las actividades para la toma más eficiente de decisiones,
Pero aquí es importante tener muy presente, la inteligencia artificial es análoga en el sentido de que toma decisiones con base a la información que se le está depositando, pero no con base a la experiencia que como tal se está desarrollando. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la inteligencia artificial está dando algunos parámetros, no contempla la experiencia que tiene la persona para determinar qué es lo más eficiente al interior de una compañía o de una organización. Es de esa forma que nosotros estamos hablando ya dentro de un equilibrio, si quiere continuar con lo siguiente, en donde nosotros como compañía debemos de estar tratando en este momento de abordar tres temas principales, ¿cierto? El equilibrio entre qué yo puedo automatizar dentro de la compañía, ¿cierto? Qué es lo que se va a ir por inteligencia artificial y sobre todo en los dos casos, cómo se van a proteger los derechos humanos, en especial los temas donde se van a involucrar información que atenta o que pueda llegar a perjudicar a una persona. Es decir, que se tiene que evaluar como compañía el uso y prever los sesgos que se puedan llegar a generar. ¿Para qué? Para malinterpretar los usos y los desarrollos en especial, ¿cierto? En donde estemos hablando del tratamiento de datos que corresponden a terceros. Es decir, que yo como compañía estoy utilizando inteligencia artificial para procesar la información que un responsable de información me está dando. Entonces aquí tenemos de tener muy presente que si ya el responsable de la información tiene una responsabilidad y que la responsabilidad principal es decirle al titular de la información sus datos van a ser utilizados por inteligencia artificial y se va a desarrollar en inteligencia artificial ABCDFG y eso puede ser en la propia autorización o puede ser en el contrato, pero debe quedar debidamente claro y establecido en qué cosas se está utilizando inteligencia artificial para los productos o servicios que se estén utilizando. Adicionalmente, el encargado tiene la responsabilidad de ser directo con el responsable y darle a conocer también en qué cosas adicionales de las que ellos están planteando está tratándose el tema de inteligencia artificial y sobre todo el análisis que como compañía se tiene que llegar a desarrollar, porque aquí ya va a entrar un tema nuevo que se está discutiendo, es cómo va a ser el entorno de ciberseguridad que las compañías van a tener que entrar a implementar. Aquí es importante tener presente que en la actualidad solamente Superfinanciera ha generado medidas mínimas para las entidades que ellos están vigilando. Sin embargo, ya se está empezando a establecer que las compañías, independientemente de qué órgano de control los esté vigilando, deben de desarrollar medidas de ciberseguridad para disminuir ese tipo de actividades. Y aquí, ¿por qué también se estaba hablando? Porque recuerden que en la actualidad Colombia ha sido uno de los países más vulnerables en temas de hackeo a nivel internacional y a nivel nacional, donde ya muchas compañías han visto perjudicadas por este tipo de actividades y también los titulares dentro de la información. Entonces, aquí ya vamos a entrar y vamos a tener que estar hablando que el equilibrio no solamente se trata de cómo yo voy a procesar y le voy a decir al titular de la información para qué yo voy a utilizar la inteligencia artificial, sino que también le tengo que estar diciendo al interior de la compañía que esta cuenta con garantías mínimas para la protección de esa información y que esta no va a ser debidamente divulgada ni socializada, que es importante tener también presente dentro de todas estas actividades, ¿cierto? Que el desarrollo de las actividades van a estar ligadas o tienen que estar establecidas, ¿cierto? Directamente sobre la gestión y dentro del desarrollo de las actividades, en especial la priorización sobre el uso que se le va a estar dando a cada uno de los datos y en especial que el titular tenga muy presente, ¿cierto? El desarrollo que va a estar involucrado interiormente entre la compañía y adicionalmente que se tiene que estar estableciendo la vanguardia sobre las tecnologías ahí empleadas dentro de la compañía. Tengo Eh, una pregunta. Dice, muy buenos días. ¿Qué puede hacer una persona del común cuando le llega información de entidades que no se tenía conocimiento y que están utilizando nuestros datos? Perdónenme. Ok, en primera instancia, la medida más básica que tiene que hacer
La persona como tal es lo siguiente: identificar plenamente qué persona jurídica es la que está desarrollando la actividad, es decir, qué persona jurídica es la que está captando esos datos, ¿cierto? Para que en segunda instancia identifique si tiene una política de protección de datos disponible en la página web, ¿cierto? Que es uno de los medios de comunicación. B, que consulte si no la tiene el teléfono como tal y solicite la política de protección de datos. Porque yo estoy haciendo mucho énfasis en la política como tal, porque la compañía o para que se estén desarrollando este tipo de actividades deben de seguir los procedimientos que este tercero haya establecido para poder gestionar los derechos. Es decir, que si el tercero le está diciendo a usted, tiene el canal el contacto de correo electrónico a través de este link de la página web o de este teléfono, ¿cierto? Desarrolle esa solicitud. El titular debe de seguir esos procesos tal cual como lo establezca el procedimiento al interior de la compañía. Es decir, que si la compañía le está solicitando fotocopia del documento de identidad, que si le está solicitando algún tema, menos pagos. Hay que hacer una distinción, ¿sí? Ninguna compañía le puede exigir al titular de la información realizar algún tipo de pago, salvo de que dentro de su política diga si usted quiere una respuesta oficial vía físico, ¿cierto? En tales zonas, digamos, del país, pueden llegar a incluir los costos de el envío como tal. ¿Listo? De ahí se supone que debería máximo pasar 15 días para que de manera oficial el titular de la información obtenga una respuesta, ¿cierto? Debe obtener dos tipos de respuestas. Una, solicitándole más tiempo en caso de que no lo puedan tratar, en cuyo caso tienen 8 días más para que lo puedan tratar y leen la respuesta oficial, o dos, que leen una respuesta diciéndole sus datos han sido debidamente eliminados, han sido actualizados, han sido modificados, o las finalidades a veces han sido debidamente eliminadas, ¿cierto? O la otra respuesta es que les den el condicionante de se eliminó esto, pero no se puede eliminar ese tipo de información. Si no le dan este tipo de respuestas, deben de volver a solicitarle a la empresa que estén generando este tipo de actividades y que le hagan las correcciones que den lugar, ¿cierto? Si en el segundo intento la situación continúa, deben de escalar este tema ya directamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio, adjuntando todos los soportes en donde en la primera instancia ustedes estuvieron solicitando este tipo de actividades, en la segunda instancia volvieron a solicitar el desarrollo de este tipo de actividades y que no lo han estado atendiendo. En ese caso ya la superintendencia va a tomar decisiones y la decisión más puntual es que va a ir a visitar a la compañía y muy normalmente lo que va a terminar haciendo la superintendencia es multar a a la persona jurídica porque estuvo haciendo la omisión de la solicitud que ustedes estuvieron desarrollando. Pero es importante que hagan estas conductas o este patrón antes de dirigirse directamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio, porque si no, ellas les van a decir: ustedes no hicieron los escalones principales que eran en concordancia como esta compañía lo había desarrollado y por consiguiente digamos que no es válida la solicitud, solamente se le va a tratar de restringir o limitar este tema. Listo. Entonces, continuando con el tema, en este módulo pues hablaremos un poco de lo que es el impacto en la eficiencia y seguridad, ¿sí? Y el tema que es bastante importante, que es relacionado con las evaluaciones de impacto de privacidad. Entonces, Julián. Ok, dentro de este tipo de actividades nosotros debemos de tener muy presente, ¿cierto? El desarrollo directo de las actividades, en especial hay que eliminar el sesgo algorítmico versus el principio de legalidad. El sesgo algorítmico es como ya se les estaba diciendo, ¿cierto? Cuando los valores humanos están implicados directamente. ¿Qué quiere decir acá? Que para empezar la información debe estar debidamente depurada y debe estar tratada, sobre todo, y haciendo un énfasis muy puntual, ¿cierto? En que no se debe estar procesando los temas de manera directa, sino que por el contrario, deben de estar solamente disponible la información real que pueda ser utilizada para procesar esa información. En español, para que lo tengamos muy presente. Por ejemplo, si yo quiero analizar las tendencias del mercado, ¿cierto? La pregunta va a entrar: ¿es relevante yo conocer la dirección específica de nuestro comprador o no?
Yo lo que necesito es más bien la localidad donde se encuentra ubicado y no la dirección de manera específica, ¿cierto? Para poder empezar a generar los clústeres al interior de la compañía. Entonces, cuando estamos hablando de sesgo algorítmicos, cómo yo estoy procesando o cómo yo voy a transformar la información que yo tengo disponible para que me puedan generar las actividades de manera adecuada. ¿Y por qué está afectando directamente el principio de legalidad? Porque dentro de este propio principio, ¿cierto? Debemos de tener muy presente que nosotros como compañía debemos de captar esa información de manera adecuada, es decir, que cuando yo le estoy diciendo al titular las finalidades, ¿cierto? Estas finalidades también deben estar ligadas a esos datos. Es decir, que si yo la finalidad te estoy diciendo, quiero saber cuáles son los clústeres en donde mis ventas más se están ubicando, ¿cierto? Para yo poder determinar qué producto le puedo estar generando y la finalidad no es clara, dejando esta premisa bien detallada y adicionalmente los datos que yo estoy captando no me permiten hacer esta finalidad, significa que yo estoy yendo en contravía de los temas de protección de datos y que adicionalmente la información que yo estoy empleando para ese tipo de actividad la capté de sitios que no corresponden, es decir, que esa información no debería estar dentro de mis bases de datos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerden que finalmente la inteligencia artificial a la hora de hacer negocios lo que busca es generar patrones de conducta y lineamientos que se deben estar desarrollando dentro de las compañías, ¿cierto? Pero que al mismo tiempo, como estamos hablando de que la información debe ser preprocesada, casi importantísimo, ¿cierto? ¿Para qué tiene que ser preprocesada? Para eliminar información basura, entendiendo esa información basura que no sirve o que no les va a permitir el desarrollo de las actividades de manera adecuada. Y como Steven ya les estaba mencionando antes, tienen que tener anonimización. ¿Para qué? Para que todos los campos estén debidamente completos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un campo vacío dentro de la base de datos que yo quiero utilizar para inteligencia artificial, pues no voy a poder desarrollar las actividades o el resultado que me va a generar no va a ser el más adecuado, ¿cierto? Además que debemos de tener muy presente que la inteligencia artificialmente solamente les va a dar los parámetros que se requieren y es necesario que el individuo procese y determine si lo que la inteligencia artificial está generando es adecuado o no es adecuado de acuerdo con el contexto con el cual se está moviendo. En ese mismo sentido, si quiere, continuamos en la siguiente, que es necesario tener muy presente, ¿cierto? Que como estamos hablando de herramientas que son de acceso público, ¿cierto? Se tiene que entrar a valorar es dónde va a quedar el repositorio de esa información y sobre todo qué tan fácil va a ser acceder a esa información por parte de un tercero. En ese sentido, las compañías deben de tener presentes que deben de ser ¿qué? Analíticas y reservadas dentro de los temas. No pueden procesar la información o una de las recomendaciones es no procesar la información si se está colocando el doliente que pertenece a la información, porque recuerden que qué llegaría a pasar si la información del doliente, o es decir, en esa información se estuviera procesando mis ingresos y sugiriera directamente todo mi nombre, ¿cierto? Las personas que pueden llegar a acceder al código fuente de la inteligencia artificial o en el defecto que lleguen a conocer cómo se denomina esa base de datos que ustedes están utilizando, la pueden recaptar otra vez dentro de la inteligencia artificial y pueden llegar a obtener la información que ustedes han estado suministrando. Entonces, aquí también me entra, y cuando se está hablando que la privacidad ha muerto, es que si las empresas no generan controles internos para procesar esa información dentro de la inteligencia artificial, ¿cierto? Y un tercero sabe cómo se puede llegar a recabar esa información o cómo empezar a trabajarla y tratarla, puede llegar a pasar lo mismo que R está haciendo, R es un ejemplo muy puntual, ¿cierto? De temas estadísticos, en donde uno puede colocar o puede dar el nombre de una base de datos que R inherentemente tiene ya dentro de su sistema. Es lo mismo, si yo puedo llegar a obtener esa base de datos, la inteligencia artificial me la va a dar, yo habré divulgado información confidencial, ¿cierto? Que ya ahora no entra en juego, ¿cierto? Y este es uno de los temas que digamos que ya Facebook está teniendo o ustedes recuerdan que Facebook fue debidamente sancionado hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban utilizando, en esa época no se les llamaba inteligencia artificial, ¿cierto? Sino que se les llamaba machine learning, ¿cierto? Pero que a través de los comportamientos o los patrones estaban generando los sesgos para poder determinar hacia qué público objetivo se debería estar dirigiendo cada una de las informaciones y qué se debería estar desarrollando dentro de las actividades. Entonces,
Si yo como compañía quiero ser eficiente y desarrollar mejor servicio para mis clientes, ¿cierto? Pero yo estoy generando lineamientos o vías o aperturas, ¿cierto? Para que esta información sea abierta y que cualquiera que pueda llegar a entender cómo yo como compañía razono, ¿cierto? Pues voy a estar generando una puerta abierta hacia información que no debería de estar conociéndose o que no debería de ser dominio público. Por eso digamos que aquí uno de los temas que más énfasis ha estado haciendo la superintendencia a través de sus circulares es el tema de seguridad, en donde ya las compañías para empezar deben de estar abordando este tipo de actividades. Y si quiere continuamos con la siguiente diapositiva, en donde ya como compañía lo que se debe de estar desarrollando directamente, ¿cierto? Es la gestión y en especial, ¿cierto? En el tratamiento sobre de cómo a pesar de que tengo yo un principio de libertad, entendiéndose, ¿cierto? De que los datos yo los puedo utilizar, ¿cierto? Para las finalidades que yo he autorizado, ¿cierto? Debo de tener muy presente, ¿cierto? ¿En qué aspecto se debe decidir si se le aplica o no se le aplica inteligencia artificial, ¿cierto? Si ya se quiere hacer un estudio demográfico, ¿cierto? Y las tendencias que se quieren obtener, y acá también hay que hacer temas muy puntuales, con temas de encuestas. Si la compañía está haciendo encuestas, ¿cierto? Y la encuesta es abierta, entendiéndose de que no se está colocando el nombre de ningún doliente como tal, pues claramente puede utilizarse la inteligencia artificial sin ningún tipo de inconveniente, ¿cierto? Pero si se está captando ya el nombre de la persona, es necesario tener muy presente ese tema. Lo mismo ocurre con estas encuestas en donde se están solicitando las firmas de las personas, ¿cierto? Se debe de estar cuestionando en dónde va a quedar el repositorio de esa firma y quién va a estar accediendo dentro de esa propia firma que nosotros estamos documentando, porque recordemos que la firma es una información sensible, ¿cierto? Y que puede llegar a ser utilizada para las actividades que se requieran, ¿cierto? Y dentro de este mismo tema, ¿cierto? La compañía, ¿cierto?, debe de proporcionarle al titular de la información todas las garantías suficientes para que puedan directamente comprender todos los detalles en los que se están derivando el uso de esta información. En especial aquí que hay que hacerle una catarsis muy puntual, que si la compañía debe de continuar o planea utilizar la inteligencia artificial para otros temas en los que el titular de la información no ha dado autorización, es necesario que vuelvan a solicitar esa correspondiente autorización para poder procesar esa información. No puede la compañía decir que como Julián la autorizó a colocar la información para obtener un patrón de comportamiento y esto se podría llegar a interpretar como un patrón de comportamiento, lo voy a usar igual, eso no va a ser válido por parte de la superintendencia. Para Julián le debe de quedar claro absolutamente cada una de las actividades que se están desarrollando y en especial que la compañía debe de estar valorando de manera continua cada una de las actividades. Y en ese sentido, si quiere, continuamos, ¿cierto? Es que nuevamente entra todo el tema de los consentimientos, ¿cierto? Y que es lo que, digamos, ahorita les estaba comentando, ¿cierto? El hecho de estar teniendo en la página web cookies, ¿cierto? No basta, la compañía tiene que haberle dado a conocer a la contraparte la política de cookies que se está trabajando. Además que actualmente ya los temas de cookies ya no se están utilizando, sino que ya lo que directamente la compañía está haciendo es machine learning, en especial para poder determinar el patrón de comportamiento, que era lo que sí les estaba comentando. En ese sentido, la compañía tiene que transformar su política de uso de cookies para que ahora esté incluyendo los patrones de comportamiento, ¿cierto? Es decir, que cuando le están diciendo la página web puede utilizar su información para darle mejor, ubicarlo y darle una experiencia más amigable, ¿cierto? La compañía dentro de las autorizaciones tiene que estar recaptando estos temas y tiene que quedar muy claro es qué es lo que está procesando. ¿Por qué? Porque ya hay plataformas que les están diciendo muchas empresas, mire, si usted descarga la aplicación y se registra, esto estará trabajando por debajo de todo lo que usted esté utilizando y le va a estar dando dinero todo el tiempo. Pues es que eso no es tan así, ¿cierto? O sea, esas plataformas lo que están generando, ¿cierto? Es un rastro de todo el comportamiento y de todo lo que usted está utilizando su celular o un computador y está vendiendo ese patrón de comportamiento a empresas que sí le pueden interesar para volverlo a usted público objetivo, ¿cierto? A través de inteligencia artificial. Esto ustedes también como compañía lo pueden estar haciendo, claro que sí, pero debe de quedar claro que, nuevamente,
A, las autorizaciones, B, los entornos por medio de los cuales se esté captando esta información sea segura, porque aquí hay que ser muy puntual y muy específico, ¿cierto? Si la página web de su compañía llega a tener un hackeo, ¿cierto? Y ustedes están captando en segundo plano información de todos sus clientes o de los que le están autorizando, tienen la responsabilidad de notificarle al responsable de que su página fue hackeada, ¿cierto? Para que esa persona empiece a eliminar las cookies si lo considera pertinente o no, ¿cierto? Y darles a ustedes la respuesta después de tratar esa contingencia de ese incidente como tal que se está dando, ¿cierto? ¿Qué pasa con estos temas o con estas páginas? Como yo les comentaba, que estas páginas venden la información, la mayoría las está aceptando, la compañía le está diciendo, oiga, ese no es mi problema porque yo le estoy pagando a usted un tema, ¿cierto? Por haber podido desarrollar este tipo de actividades y en el fondo lo que está haciendo es que terminan perjudicándolos a ustedes. ¿Por qué? Porque recuerden que esas páginas son páginas que no tienen un sistema de seguridad lo suficientemente robusto y aquí es donde entran todas las actividades que se tienen que estar desarrollando. Y es justamente por el último tema que estamos hablando, ¿cierto? Que continuamos, que es el tema de las fugas de información. La compañía, y aquí antes de abordar ya la parte de riesgos, se vuelve indispensable, ¿cierto? Que esté tratando ya todo el tema de vulnerabilidades y acá se vuelve elemental que estén desarrollando pruebas de vulnerabilidad en especial para los temas que estén tratando de inteligencia artificial para determinar qué tan susceptibles son o no son susceptibles para que les llegue a pasar estos temas, ¿cierto? Además de que como la inteligencia artificial va aprendiendo conforme ustedes van estando desarrollando, ¿cierto? Deben de estar estableciendo los lineamientos hasta qué punto es prudencial que la inteligencia artificial esté dentro de la compañía, ¿cierto? Y sobre todo qué procesos claves pueden verse perjudicados si esta inteligencia artificial no se llega a desarrollar de manera adecuada, ¿cierto? Y en especial, ¿cierto? Nuevamente, si aquí ya estamos involucrando a terceros que se encarguen de desarrollar esa inteligencia artificial para la compañía, también se debe de tener muy presentes en qué entorno se está desarrollando. Es decir, este tercero va a desarrollar esta inteligencia artificial o estos códigos en nuestras instalaciones con nuestros equipos de cómputo y con nuestro entorno de seguridad o va a ser en el entorno de él y luego no lo va a estar compartiendo a nosotros, porque dependiendo de eso vamos a estar expuestos o vamos a estar menos expuestos entre todas las actividades como tal. Listo, si quiere continuamos. Entonces aquí es importante tener en cuenta que como compañía debemos hacernos diferentes cuestionamientos relacionados con cómo nosotros podemos, a través de esos usos que le damos a los datos personales, involucrar un riesgo a los titulares o intimidad o privacidad del titular. Entonces, iniciando pues toda esta premisa de la que hablaba Julián frente a los riesgos que podíamos nosotros afrontar y que inevitablemente la inteligencia artificial podría generar en el uso de los datos, es que como compañía debemos de establecer una matriz en la que podamos evaluar todos los, como enlistar todos los datos personales, las actividades o las finalidades de esos datos personales y determinar hasta qué punto podemos nosotros como compañía usar esa información. Saber si se involucra algún aspecto legal, algún aspecto económico o si definitivamente ese dato no podemos usarlo porque podría involucrar un riesgo bastante alto para la compañía. Adicionalmente, como ustedes lo vieron en unas anteriores diapositivas, estos riesgos deben de establecerse en todo lo que es el ciclo de vida de los datos, desde que los recolectamos, desde que los conservamos, desde que los usamos, desde que hacemos la debida circulación, hasta cuando eliminamos un dato, debemos de preguntarnos si se puede o no se puede hacer, ¿sí? Y obviamente realizar toda esta evaluación que es muy importante. O sea, la evaluación de impacto en realidad hace parte, creo que de manera un poco más de mejora continua frente a lo que ya debemos de tener, que estábamos hablando de que las compañías deben de tener una política, deben de contar con un programa de tratamiento de datos personales referente a lo que son sus lineamientos internos de seguridad de la información,
debe contar con las autorizaciones pertinentes del titular, debe contar también con los acuerdos de confidencialidad y un aspecto importante que se nos olvidó mencionarles es que como la generación de inteligencia artificial en teoría se puede diseñar como también se puede adquirir, es importante tener en cuenta que para el diseño de la inteligencia artificial se debe contar con algunos requerimientos mínimos, ¿sí? De lo que establece la ley frente a lo que es la propiedad intelectual. No podemos eh, hacer o usar sistemas de información sin tener ese permiso o ese registro de que efectivamente la propiedad intelectual de ese algoritmo de inteligencia artificial es nuestro. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta porque también podría involucrar un riesgo bastante alto para la organización. Y en ese caso, si ya hay un uso previo de esa inteligencia artificial en el uso de los datos, cuando llegue el punto de que, por ejemplo, estemos incumpliendo frente a la propiedad intelectual, pues se cierra automáticamente ese proceso, ese ciclo del uso de los datos y en efecto, pues podríamos perder cierta información que es relevante para nuestra organización. Entonces aquí lo que debemos de tener en cuenta al momento de realizar la evaluación de impacto de privacidad es saber qué riesgos nos aplican a nosotros, cómo nosotros podemos gestionar esos riesgos, ¿sí? Entonces aquí podemos ver unos ejemplos, ¿sí? Que tenemos como por ejemplo el tema de la garantía jurídica, de saber nosotros cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos y cuáles son los controles que vamos a implementar al interior de nuestra organización para cumplir con esas garantías jurídicas que tenemos tanto como responsabilidad de nuestra organización como responsabilidad con los titulares. Adicionalmente, y como lo hemos estado hablando, el tema de la gestión del riesgo de los derechos y libertades de los titulares es un tema que supone bastante orden y en el que se debe esclarecer y especificar el porqué de cada cosa y de saber que para cada dato personal hay una consecuencia que puede derivar del riesgo. Entonces, tener en cuenta eso y que efectivamente no podemos tratar los datos personales solo por tratarlos, sino que también debemos saber para qué los vamos a tratar y obtener las debidas autorizaciones. Hay bastantes controles para, para asumir este riesgo, pero pues debemos esclarecerlos y establecerlos de una manera adecuada. Adicionalmente, creo yo que todas las compañías en general, antes de iniciar cualquier proceso, cualquier programa o cualquier actividad, debe tener en cuenta que su contexto interno como externo debe ser claro. O sea, no pueden haber como baches de que sabemos qué hacemos y dejamos como a la deriva otros conceptos que son importantes para nosotros como compañía. Entonces es saber para qué creamos esta compañía, por qué estamos haciendo esto y para qué estamos haciendo esto. Si no tenemos clara como el contexto en el que estamos, es casi que imposible generar una matriz de riesgos porque los riesgos o los controles estarían desarrollados, implementados de una manera inadecuada. Otros riesgos que tenemos así frente a lo que es esta matriz son los riesgos financieros, el riesgo de fraude, el riesgo de seguridad para las personas, el riesgo de fiabilidad técnica que está relacionado con el funcionamiento de la inteligencia artificial cuando decidimos pues crear la inteligencia artificial para darle uso a ciertas actividades. Entonces es saber hasta qué punto nosotros podemos usarla y si este en su proceso de desarrollo puede presentar algunos baches o algunos huecos frente a lo que mencionaba Julián en el tema de que no todas las personas pueden acceder a la información porque es confidencial y que este pues no sea vulnerable ante terceros
y en los que puedan acceder de manera casi que inmediata, porque somos conscientes de que en esta era digital y tecnológica, em, siempre llegan baches, o sea, llegan como baches o espacios quedan dentro del desarrollo en los que personas que posiblemente tengan más conocimiento tecnológico y en programación puedan acceder a esta información y pueden darle uso inadecuado a esta. Entonces, tenerlo ahí presente. Otros de los riesgos que tenemos que desarrollar dentro de esta matriz son los riesgos legales y de cumplimiento, de saber cuáles normas nos aplican a nosotros, a diferencia quizás de lo que es protección de datos, saber qué otras están arraigadas y cuáles son nuestros compromisos con esas normas o decretos o normatividad que esté relacionado obviamente con el uso de los datos y la privacidad de las personas. Los riesgos de responsabilidad civil o penal, también estamos con el riesgo medioambiental sobre el impacto social, esto con el desarrollo de inteligencia artificial y riesgo para los derechos y libertades. Entonces, esta matriz es súper importante y en conclusión es un tema que todas las compañías deberían estar diseñando, porque de aquí parte todo, de aquí parte cómo nosotros vamos a implementar la política, cómo nosotros vamos a desarrollar mejora continua al interior de nuestra organización, saber en qué punto nosotros debemos parar y decir, no, esto no lo podemos hacer, esto sí lo podemos hacer. Entonces, finalmente, esta matriz da a la compañía una seguridad frente a lo que podría estar expuesta. Sin esta matriz creo que no habría una garantía absoluta frente a los controles que estemos implementando, diseñando en este momento. O sea, la idea es que esta matriz, junto con la matriz del ciclo de vida de los datos, esté diseñada antes de establecer cualquier política o procedimiento o un programa de tratamiento de datos personales. Y ya finalmente, como se los estaba mencionando, en este punto involucramos lo que es el desarrollo de la propiedad intelectual y el crecimiento empresarial frente a lo que es el uso de los datos, la inteligencia artificial y el buen uso de estos. Entonces ahí les dejo a Julián. Bien, con el derecho de propiedad intelectual debemos de tener muy presente, ¿cierto? Que, bueno, aquí en Colombia no es que exista mucha normativa relacionada con el tema de patentes, ¿cierto? Pero que es importante aquí. La inteligencia artificial debe estar debidamente solicitada esta potestad, ¿cierto? Esta vigencia, ¿en qué sentido? Cuando ustedes estén desarrollando actividades, ¿cierto? Que puedan llegar a afectar ya solamente, no solamente el desarrollo, sino cuando ustedes, por ejemplo, quieran vender ese producto. A qué me refiero acá? La inteligencia artificial no solamente puede ser al interior de la compañía, sino que la compañía puede tomar la decisión de que este procesamiento, como yo lo estoy haciendo, mi competencia o terceros lo pueden estar desarrollando también al interior de su compañía, ¿cierto? Entonces, ¿yo puedo vender este código? La respuesta es que sí, lo pueden llegar a vender si hay lugar a ese tema, pero deben de manejarse la propiedad intelectual, ¿cierto? Y debe estar debidamente autorizado, es decir, que ustedes son los que tienen este tema ante la Superintendencia de Industria y Comercio para evitar que luego estén haciendo mal uso de esta información. Recordemos que finalmente la inteligencia artificial, aunque no solamente se limita a temas de técnicas o aplicación de la tecnología, ¿cierto? También están generando temas de interés y resarcimiento hacia las actividades. Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Como finalmente la inteligencia busca mejorar la productividad al interior de la compañía, ¿cierto? Como compañía, lo primero que tenemos que evitar es caer en ese sesgo errado de que otro tercero no lo va a poder desarrollar. Otro tercero puede llegar a terminar concluyendo las mismas actividades que ustedes están desarrollando. E incluso muchas compañías también se dedican hoy en día a vender nuevas formas de mejorar los procesos al interior de la compañía. Entonces, démonos cuenta que acá el desarrollo de propiedad intelectual
va no solamente ligado a que yo le estoy utilizando la inteligencia artificial, sino que de esta inteligencia artificial que yo estoy utilizando es relevante que yo tenga la exclusividad, porque finalmente el derecho de propiedad intelectual es algo de exclusividad en donde yo fui el primero que lo hice, yo fui el primero que lo reportó, los demás no lo pueden llegar a estar reportando siempre y cuando, o no pueden estar ejecutando las mismas actividades siempre y cuando no me soliciten a mi autorización y obviamente yo obtengo un sufructo producto del desarrollo de este tipo de actividades. Entonces, aquí es donde va a entrar en juego este tipo de actividades donde la compañía lo tiene que estar replanteando, ¿cierto? Y debe estar desarrollando. Nuevamente, como yo les decía, si bien la superintendencia en este momento sus temas de propiedad intelectual son muy cortos, ¿cierto? Sí es necesario que como compañía empecemos a evaluar este tema y sobre todo para que podamos ser garantes, ¿cierto? En el primer precepto, ¿cierto? Que es que limitar los temas. Sin embargo, aquí hay que tener muy presente otro tema adicional que está ligado con los derechos de autor. Aquí que es importante tener presente y las diferencias. Propiedad intelectual es cuando ustedes están desarrollando algún tipo de actividad, ¿cierto? Que esté permitiendo el desarrollo de patrones y comportamientos, ¿cierto? Sin embargo, si quiere cambiar la siguiente diapositiva, los derechos de autor estamos hablando directamente sobre un individuo, sobre una generación de algo que se está generando. ¿Y acá qué Julián se está refiriendo, cierto? A la elaboración de documentos, a la elaboración de papers, a la elaboración de productos o de reportes, ¿cierto? Todo esto ya directamente son derechos de autor. Entonces, si la compañía, por ejemplo, quiere pautar, ¿cierto? Dentro de un periódico y quiere dar una noticia sobre algo relevante, pero está utilizando inteligencia artificial, pues aquí tenemos un agujero, digamos, negro. ¿En qué sentido? Que en este momento no es necesario venir a establecer y decir, esta información fue elaborada con inteligencia artificial. Ahora, ¿por qué también tenemos este tema? Porque aún así entran las dudas, es hasta qué punto yo como empresa, ¿cierto? Voy a dejar en claro que estoy utilizando inteligencia artificial. Por ejemplo, si esta es una actividad de marketing, ¿cierto? Pues yo no voy a decir, oiga, este documento fue elaborado por inteligencia artificial, porque pues eso también va a poder traducirse en que la compañía se ve muy mal. ¿Cierto? Porque prácticamente no está tomándose los temas con la relevancia que surge. Entonces, aquí, ¿qué es importante tener presente? Que la inteligencia artificial, entendiéndose la herramienta como yo utilizo inteligencia artificial, ¿cierto? Si es una inteligencia personal, entendiéndose que yo como compañía desarrollé mi propia inteligencia artificial, ¿cierto? Debo de establecer si es óptimo o no es óptimo venir a patentarla. Que cuando yo estoy hablando es que no yo desarrollé una, pero pues que está dependiendo, por ejemplo, de ChatGPT, ¿cierto? Entonces aquí ya no entra a jugar ese mismo precepto como tal, porque es que yo estoy linkeando o estoy alineando los temas con una inteligencia artificial madre, que es una que es de código abierto por inherencia, ¿cierto? Lo que yo desarrolle también vendría siendo de código abierto si hablo de la propia plataforma, ¿cierto? Pero si yo estoy utilizando una plataforma de código abierto para obtener un código interno como compañía, por ejemplo, no sé, generar un modelo deductivo sobre el comportamiento de la población de 18 a 25 años de no sé, de ropa, por ejemplo, ¿cierto? Y yo esto lo puedo vender a otras tiendas de ropa para que entren a analizar este tema que es competencia mía, ¿cierto? Aquí es donde yo voy a entrar a jugar todo el tema de propiedad intelectual, como lo que les comentaba, ¿cierto? Pero al mismo tiempo yo debo de tener muy presente, ¿cierto? Que como compañía debo determinar que no todo lo que yo desarrollo por inteligencia artificial se va a convertir en propiedad intelectual. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nuevamente yo les digo, hay que diferenciar entre una automatización, porque ustedes pueden utilizar inteligencia artificial para automatizar un proceso dentro de la compañía y finalmente, ¿cierto? Los temas de automatización son los que de verdad van por propiedad intelectual. ¿Listo? Siempre y cuando yo pueda replicar esa automatización hacia otras compañías, ¿cierto? Y minimizar los temas de confidencialidad dentro de todas las actividades. Entonces, aquí también lo estamos diciendo, ¿es por qué? Porque finalmente, en el último aspecto que es el crecimiento empresarial como compañía, ¿cierto? Vamos a estar viendo un auge en donde ya las compañías deben de estar adaptándose al desarrollo empresarial. Cuando yo estoy hablando de este desarrollo es que ya la inteligencia artificial ya se va a quedar.
no hay marcha atrás y aquí vamos a citar muy bien cómo se está mencionando. Recuerden que si las empresas no evolucionan y no se comportan como las tendencias del mercado, van a desaparecer eventualmente. Entonces, no se puede como compañía negar el uso de inteligencia artificial, pero lo que sí se tiene que hacer como compañía es limitar el uso de la inteligencia artificial, ¿cierto? Limitarlo, ¿por qué? Porque si todo lo volvemos inteligencia artificial, ¿cierto? Vamos a tener el primer precepto y es que los compradores, ¿cierto? Pues ya no van a tener la misma confianza con la empresa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo ya lo están haciendo con inteligencia artificial. Lo segundo de los temas, ¿cierto? Es que, como ya se les ha dicho, la inteligencia artificial no reemplaza a todas las personas, ¿cierto? Y que por consiguiente, aunque en este momento la normatividad vigente solamente está hablando de se deben de tener y se debe establecer una matriz de riesgos en materia de inteligencia artificial con sus controles, ¿cierto? Pues ya también de manera inocua está solicitando una política de inteligencia artificial dentro de las compañías, ¿cierto? ¿Para qué? Para que se puedan minimizar esas brechas de exposición, que más adelante ya se va a solicitar un tema mucho más fuerte y más robusto, es otro tema, ¿cierto? Pero que las compañías dentro de su cultura, ya el tema de seguridad de la información ya se está empezando a exigir desde protección de datos. Entonces ya aquí va a entrar un tema, ¿cierto? Muy puntual es que como compañía debemos de empezar a establecer que la inteligencia artificial en donde nos puede ayudar a optimizar las actividades, ¿cierto? Pero sin comprometer la legalidad de la ejecución de las actividades. Y aquí entra en vigencia toda la parte de los costos de transacciones. Aquí recordemos que los costos solamente se pueden llegar a minimizar si hay contratos de por medio. Y si yo dentro de mi contrato, con la parte que yo esté trabajando, no estoy dejando en claro en dónde se está conservando esa información, ¿cierto? Estoy abriendo brechas que van a estar afectando el desarrollo adecuado de las gestiones. Y aquí hay que ser muy puntual. La superintendencia ya dejó muy en claro que si ustedes como empresa están trabajando con países no cooperantes o que no garantizan, y aquí yo cuando estoy hablando de trabajar, es algo muy puntual. Muchas empresas aquí ya están manejando 365. Y recuerden que gran parte del repositorio es en Estados Unidos y que en Estados Unidos se considera país no cooperante en protección de datos personales. Entonces, las empresas tienen que generar niveles de seguridad de la información que minimicen esa vulneración, ¿cierto? Entonces, acá ya vuelve otra vez a jugar todo el tema de seguridad de la información, en donde ahora ya no solamente es protección de datos, empiecen a alinear temas de inteligencia artificial y lo primero que tienen que tener es una política y una matriz de riesgos de inteligencia artificial, ¿cierto? Sino que desde el principio o los riesgos legales es que contractualmente hablando, si yo estoy trabajando con inteligencia artificial con un tercero, que los dos estemos hablando el mismo idioma en temas de seguridad de la información, que los dos estemos trabajando de manera eficiente las actividades y que los dos estemos garantizando que ninguno de los dos va a obtener algún tipo de ventaja o competencia desleal, ¿cierto? Por estar procesando la misma información. Además que la información que se esté procesando debe ser debidamente autorizada, ¿cierto? Y en qué volumen yo con ese tercero, este encargado, voy a estar trabajando esa información. Lo mismo va a ocurrir si yo a nivel interno lo estoy trabajando, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser las ubicaciones o los puntos ideales, ¿cierto? Para estar desarrollando estas actividades. Y si yo voy a personalizar o mejorar o diversificar mis productos, ¿cierto? Y que esto se ha obtenido a través de estudios utilizando inteligencia artificial, ¿cierto? Debo de garantizar como empresa, ¿cierto? El correcto funcionamiento y que los estándares que yo estoy empleando no van a perjudicar la integridad del titular, porque finalmente lo que más interesa aquí es que, como se les mencionó en el tema de derechos humanos, es partir del primer derecho humano, que es que cada uno tiene el derecho a la intimidad, ¿cierto? Desde que no se vulnere ese principio de intimidad, entendiendo esa intimidad es que la información personal de uno no sea debidamente divulgada hacia terceros de manera abierta, ¿cierto? Y de manera libre, ¿cierto? Se esté conservando. Entonces, finalmente, digamos que uno de los temas más relevantes aquí para considerar es que la inteligencia artificial
pues ya va a ser parte del motor de muchas industrias. Las industrias, ya sean pymes o sean grandes, van a estar desarrollándolo a mayor o menor medida según corresponda, pero ya existe una responsabilidad legal establecida que antes de desarrollar cualquier tipo de actividad, la compañía deberá de establecer y deberá de generar un ambiente de control adecuado para poder procesar esta información a través de inteligencia artificial, ¿cierto? Y que ese ambiente de control no solamente hablamos de controles operativos, entendiéndose de cómo se tiene que desarrollar la actividad, sino de controles a niveles tecnológicos, es decir, que se cuente con la infraestructura tecnológica suficiente para poder tratar este tema y el riesgo de ciberseguridad, que es uno de los riesgos que más está entrando en vigencia actualmente para el mundo entero. Entonces, aquí adicionalmente, ¿cierto? Debemos de considerar es cómo la inteligencia artificial se va a alinear con la estrategia empresarial de la compañía, ¿cierto? Y hasta qué punto la estrategia artificial está contemplando toda la parte tecnológica para mantenerse a la vanguardia. En ese sentido, Paula, yo creo que no sé si hay alguna otra pregunta antes de dar un cierre a la presentación, perdóname, y a nuestro webinar. A ver, dice Alejandra Cifuentes lo siguiente, perdón, dice, es decir que si voy a incluir chatbot dentro de la compañía, debe tener dentro del chat la aceptación de tratamiento de datos, pero también debo incluir dentro de la política de tratamiento de datos dentro de la compañía la inclusión de este nuevo canal. Sí, Y tiene, la respuesta es primera. Lo primero antes de incluir el chatbot es que es necesario actualizar la política de protección de datos, ¿cierto? Para que, bueno, o primero revisarla para que evalúen que las finalidades, es decir, los motivos por los cuales ustedes están instalando chatbots en primera instancia, está alineado con las finalidades que ustedes hayan definido como compañía, dependiendo del target o la parte interesada para la cual va dirigido el chatbot. En segunda instancia, pues si no están alineadas, las tienen que alinear, es decir, que tienen que actualizar la política de protección de datos para incluir los rubros de chatbot. En tercera instancia, ¿el canal de chatbot lo tienen que colocar dentro de la política? La respuesta es que eso va a depender. ¿A qué me refiero? Si dentro del chatbot que ustedes están colocando planean utilizarlo también para temas de protección de datos, acá hay que hacer una diferencia. Es diferente las PQRS tradicionales que conocemos de las PQRS de protección de datos, ¿sí? Si las PQRS de protección de datos ustedes las van a trabajar a través del chatbot, entendiéndose de que la registren y que automáticamente la envían al correo de la persona que está haciendo protección de datos, en ese sentido sí lo tienen que colocar dentro de la política como tal, porque sería un nuevo medio de contacto. Pero si no va a estar ligado a temas de protección de datos, es decir, que el titular por ese chatbot no va a ejercer derechos como tal en materia de protección de datos, pues no es necesario. Pero antes de utilizar el chatbot, sí es necesario que el titular de la información acepte la política porque ustedes también al interior de la compañía deben de tener claro el para qué van a procesar toda esta información. Entonces, en ese caso, como el chatbot le puede estar enviando respuesta directamente al correo después de levantar o hacer los temas, ahí van a tener que darle a conocer esa política y que el individuo la acepte antes de dar inicio con el tema del chatbot como tal. perfecto. Bueno, tenemos parte 2 de esta pregunta que nos hace Alejandra. Dice, si dentro de mi programa de fidelización en la inscripción quiero incluir una plataforma que en el momento de inscripción se ejecute una limpieza y corrección de datos, ¿cómo le comunico al cliente que esto se va a ejecutar? Ok, bueno, lo primero antes de hacer la limpieza es, hay que definir qué es corrección de datos. ¿Por qué? Porque la corrección de datos está ligada a qué es lo que ustedes definen con corrección. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nombres no es algo que iría con corrección de datos. ¿Por qué? Porque probablemente recuerden que los nombres no tienen ortografía, ¿cierto? Entonces, en primera instancia, habría que ustedes determinar qué es lo que están hablando con corrección de datos. ¿Por qué? Porque al momento en el que ustedes adulteren
la información que el titular les está dando, están incumpliendo los principios de protección de datos personales. Recuerden que al principio, cuando les mostrábamos los principios, ¿cierto? Está el principio de veracidad. Si el titular de la información va a solicitar ejercer su derecho de conocer qué datos tienen, ¿cierto? Y ustedes están colocando directamente o le están dando a conocer otra información que no corresponde, acá hay algún problema. ¿Qué cosas se pueden llegar a corregir? Pues ya temas de léxico común y corriente. ¿A qué me refiero? Julián, que es que colocó dirección y colocó KR en vez de carrera, ¿cierto? Otros colocaron CR, pero pues esto es carrera. Esa corrección sí es posible, ¿sí? En términos de que son palabras o abreviaciones que se estén empleando, ¿cierto? Siempre y cuando la abreviación no pueda llegar a ser malinterpretada. ¿Listo? Ahora, cuando yo estoy hablando de la limpieza y ese tema, recuerden que ustedes como tal, como empresa, ¿cierto? Tienen que dejarle muy en claro al titular de la información, no es que van a hacer una limpieza. Recuerden que esto se llama preprocesamiento de información. ¿Qué es el preprocesamiento de información? Que yo estoy depurando la información que no me sirve. Entonces ahí es donde ustedes le tienen que decir al titular, preprocesar la información que tenemos de usted para, ahí sí no sé el para qué, como es un programa de fidelización, para poder generar la ruta de fidelización dentro de la compañía, por ejemplo, ¿cierto? Para poder ofrecerle planes de fidelización, ¿cierto? Pero no es una limpieza, sino que es un preprocesamiento de información. Pero eso solamente lo pueden hacer nuevamente es colocando eso, se va a preprocesar ese tema. Si ya ustedes van a utilizar herramientas, ¿cierto? Herramientas tecnológicas o inteligencia artificial para preprocesar esa información, le tienen que decir, estimada contraparte, se va a preprocesar su información a través de la herramienta tal, ¿cierto? Para poder establecer los programas de fidelización más adecuados dependiendo del perfil que no sé, que le dé esa contraparte como tal. Esa es la finalidad real que ustedes deben de estar colocando, ¿listo? Al interior de la compañía. Pero vuelvo, yo les digo, aquí la catarsis realmente es sobre la corrección de los datos. Recuerden que no se pueden corregir datos, salvo temas que sean muy generales, como lo que yo les ponía un ejemplo de carrera, pero entre menos se corrija el dato inherente del titular de la información, pues menos porque si no estarían incumpliendo el principio de veracidad como tal. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos. De todas formas, les recordamos que ahí está en el canal de PQRS de nuestra firma, nuestros links, y ahí pueden escalar cualquier otro tipo de preguntas. Finalmente, la recomendación más grande es que, si bien hoy en Colombia solamente existe una circular que está haciendo mucha catarsis en temas de riesgos dentro de inteligencia artificial, sí es importante que las empresas, antes de empezar a utilizar inteligencia artificial, no solo mapeen sus riesgos, sino que establezcan una política que el próximo año ya va a estar debidamente implementados los lineamientos de inteligencia artificial acá en Colombia y cómo se deben y de pronto qué páginas son o no son aprobadas, que al interior de ustedes como empresa tienen que hacer el análisis para determinar qué páginas de inteligencia artificial se pueden y cuáles no se pueden llegar a utilizar. Es otro tema. Lo mismo que se tendrán que evaluar las sincronizaciones que se tengan dentro de los computadores con otros medios tecnológicos para poder visualizarlos, entendiéndose celular, etcétera, pues eso también se tiene que estar evaluando. Ya para el próximo año habrán más lineamientos sobre inteligencia artificial y cómo las empresas, antes de procesar cualquier tema de inteligencia, deben de considerar el tema de protección de datos personales. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Perfecto. Entonces, pues le agradecemos a nuestra audiencia que se conectó con nosotros hasta el final del evento, a nuestros expertos por este evento tan relevante que nos han brindado el día de hoy. Si quieren recibir más información sobre este tema, pueden hacerlo a través de la encuesta que les invitamos a diligenciar, la cual ya está en el chat, o también pueden hacerlo a través de nuestra página web www.granthornton.com.co en la pestaña de Contáctenos. Nuestro grupo de expertos estará atentos a sus requerimientos. Bueno, les recordamos también seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan estar al día con las noticias de interés para su empresa, para que puedan conocer sobre nuestros próximos eventos y para que puedan conocer nuestra segunda temporada de nuestro podcast de Al Día con GT, donde nuestros expertos e invitados especiales le ayudarán a entender los temas que impactan su negocio y la vida personal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.